Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, todo parece ser que la economía tiene indicadores positivos que tendrían que estar beneficiando nuestro bolsillo, pero no es así como es el dato de la inflación. ¿A qué se debe? Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar ya vía telefónica a Pau Meseguer. Él es economista en jefe de Multiva. Muy buenas noches, Pau, qué gusto saludarte. Hola Marielena, mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, el gusto es nuestro. Y oye, ¿a qué se debe que estos indicadores de inflación a la baja, mejores tasas de interés, no se perciban en la economía de los mexicanos? Claro que sí. A ver, recordaremos que después de la pandemia tuvimos un ciclo inflacionario muy elevado, o sea, llegamos en 2022 con tasas de inflación de por arriba del 9%. Esto hizo que la tasa de interés alcanzara máximos históricos como para tratar de controlar justamente esta inflación de 11.25%. Entonces estábamos viendo un episodio bastante fuerte de inflación que hizo que la política monetaria se volviera muy restrictiva. En adelante que hemos visto, empezamos a ver cómo esta inflación comenzó a disminuir 2023, 2024 y entramos a 2025 con una inflación ya de alrededor de 3.69% en enero, aún con tasas muy elevadas, ¿no? En enero teníamos tasas de 10%, aún muy restrictivas. ¿Qué hemos visto a lo largo del año? Algo que parecería una disyuntiva en la política monetaria, y es que las tasas de interés han empezado a bajar de forma muy acelerada, pero la inflación en realidad ha repuntado. Pasó de ese 3.69 de enero a más de 4% en mayo y aún estamos viendo presiones en algunos indicadores de la inflación, como pueden ser los productos, las mercancías alimentarias, ¿no? Entonces creo que por ahí puede venir, a pesar de que ya no estamos viviendo una inflación tan elevada como la de 2022, aún tenemos algunos productos, particularmente alimentarios, que las familias son muy sensibles a este tipo de productos, que siguen teniendo inflaciones por arriba del 4% y que hace que quizás la perspectiva de precios más bajos, precios que se aceleran menos, aún no se esté percibiendo. La realidad es que, insisto, ya no estamos en ese episodio inflacionario, las tasas están bajando y con condiciones más positivas, digamos, para el consumo. Es muy probable que veamos no solamente hacia el cierre del año, no solamente como hemos visto en 2025, sino que en 2026 también veamos cómo el consumo privado empieza a tener una dinámica más favorable. Pau, muy buenas noches, te saluda Romina Román y hablas de las expectativas de esto que se viene para el 2026. Sin embargo, viene revisión del Tratado de Libre Comercio, el dinamismo de la economía, al menos al cierre del año, pues es más bien como un estancamiento. La situación de algunas empresas productivas del estado como Pemex no está en su mejor momento, al contrario, sigue dando muchos problemas. Entonces, ¿cómo va a estar el tema, la economía, el bolsillo de los mexicanos? ¿Cómo lo estás viendo tú? Claro, estás tocando muchos temas muy importantes y creo que son la clave para no solamente 2025, sino lo que marcarán la agenda en 2026. Creo que quiero empezar como por la conclusión, y es que es una muy buena noticia que el tratado se vaya a mantener. Evidentemente no va a tener la forma que tiene ahorita, probablemente va a ser una negociación muy complicada, muy tensa. El presidente Trump nos ha hecho ver este año que las negociaciones no van a ser fácil, pero creo que el gran mensaje que debemos quedar y con la idea que debemos quedarnos es que vamos a tener un tratado y que México va a mantener una posición privilegiada en el comercio con Estados Unidos. Esto ya es muy positivo. Insisto, no estamos exentos a que el próximo año tengamos una enorme incertidumbre y que las negociaciones sean tensas. Pero con esto en mente, pensando en que vamos a tener una posición privilegiada como la que tenemos ahorita con Estados Unidos, pues plantea un escenario positivo para la inversión. No solamente para la inversión nacional, que ha estado muy deprimida este año, sino también para que México se vuelva aún atractivo para la inversión extranjera directa. ¿Qué vamos a necesitar para que esto suceda también? Que la inversión pública se reactive. Necesitamos ver también que el gobierno empiece a gastar más en infraestructura, que empiece a generar las condiciones en energía, en carreteras, en toda la infraestructura que se requiere para sí aprovechar esta inversión. Entonces, ¿qué podemos ver con este panorama el próximo año? Probablemente no será un año de un crecimiento económico muy robusto. En el mejor escenario, que sería el de Secretaría de Hacienda, sería por ahí de un 2.3%. Es un buen crecimiento, pero aún no es un crecimiento robusto y no quizás el crecimiento que necesitaríamos para cerrar brechas importantes del país. Sin embargo, sí tiene que ser un año bien importante para sentar las bases
hacia los siguientes años, pensando en final del sexenio, pero también pensando a mediano plazo. ¿Y qué tenemos que ver? Una, evidentemente, mayor certidumbre por el lado del TEMEC y también certidumbres locales, pero tenemos que ver una reactivación sólida de la inversión. Si no vemos esta reactivación, este repunte de la inversión, difícilmente podremos ver mayor crecimiento. ¿Qué pasó en 2025? Básicamente salvamos el año, ¿no? No caímos en recesión. Sí. Como especialista, como economista, entonces tú ves una cuesta de enero compleja bajo el panorama actual de que todavía no se sientan las bases de certidumbre, donde tenemos en vistas una revisión del TEMEC y donde hay un presupuesto austero. No diría que vería un principio de año más complicado. Al contrario, yo creo que vamos a tener un tercer trimestre ahorita 2025 más lento que el que tuvimos en el segundo trimestre. Sin embargo, un cierre de año más dinámico y también un principio de año más dinámico. Hay que recordar que tenemos condiciones en general más favorables. Ya no estamos en la incertidumbre que teníamos a finales del 2024, principios de 2025, donde en realidad la idea es que la economía mexicana se caía en recesión, ¿no? Empezamos este año con un panorama bastante pesimista en este sentido. Yo creo que en 2026 ya no lo iniciamos así. La incertidumbre se mantiene, nos queda rato de incertidumbre sin duda, porque el presidente Trump, como nos ha hecho ver y como vimos incluso la semana pasada, cuando volvió a reactivar las tensiones con China, va a permanecer. Entonces no es que la incertidumbre se haya ido, pero ya no entramos con este panorama tan pesimista de 2025. Al contrario, un gasto público que seguramente será mayor. Ya es el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo tanto ya tiene más su personalidad. Vamos a empezar a ver más reactivación en la inversión, también mucho gasto en educación, salud y bienestar, sin duda. Entonces, no, yo creo que en comparación con 2025, yo creo que iniciamos el 2026 mejor parados y con una mejor perspectiva hacia el cierre del año. Las previsiones, Pau, de crecimiento económico para el 2026 están entre 1.8 a 2.8 más o menos, pero el Fondo Monetario también advirtió y dijo que le preocupa el déficit fiscal de México. Obviamente el gobierno con este nivel no tiene como para invertir mayormente en infraestructura. Entonces, indicadores, por ejemplo, como el empleo o la inversión, ¿cómo las estás previendo? Sí, un crecimiento, es importante decir, este crecimiento de 1.8, 2.8, sin duda está por encima de lo que en general los analistas esperan y los organismos internacionales también. Lo que sí hay que decir es que es un crecimiento bastante realista. Vemos en el paquete económico que hay, al menos las previsiones que se tienen para el próximo año son bastante realistas, cosa que es positivo para que, digamos, el ejercicio del gasto y las perspectivas que podamos tener en ese sentido, pues se puedan materializar. En el tema de la inversión, buena noticia, después de una caída de 30% que vimos este año en la inversión pública, se espera un crecimiento de 10% en proyectos muy particulares, trenes, CFE, Pemex, etcétera. Sin embargo, bueno, ya es una buena noticia que empezamos a ver otra vez el brazo público invirtiendo en el país. ¿Es suficiente? Probablemente no. Tendrá que ejercerse más, tendrá que hacerse más proyectos de infraestructura, sin duda, pero es un buen inicio y es lo que comentaba hace un momento. No esperamos un crecimiento, un año de un repunte económico muy fuerte, pero sí un año que tiene que sentar bases y que tenemos que ver señales de que se van a sentar las bases hacia el futuro. En el tema del empleo, después de que vimos un crecimiento muy acelerado en los años post pandemia por el empleo en construcción, empleo en manufacturas, es cierto que hemos visto en 2025 cómo se ha ralentizado la formación de empleo y en realidad hemos visto algunos meses con caída en la formación de empleo. Aún así estamos en niveles bastante elevados. Los empleados formales registrados en el IMSS se mantienen en niveles históricamente altos. Tenemos ingresos de las familias también en niveles mucho más sanos de los que teníamos en años previos. Por lo tanto, si bien es cierto que no se está creciendo a los niveles los años post pandemia, pues seguimos teniendo un mercado laboral hasta ahorita fuerte y con una perspectiva positiva. Sí, claro, se empieza a reactivar la inversión en sectores clave como podría ser la construcción. ¿Cuál sería entonces tu recomendación para los mexicanos en este cierre del 2025? Mi recomendación para los mexicanos, yo creo que hay que tener la cabeza bien fría, hay que leer bien los datos. Ha sido un año de muchísima información, años que ha cambiado la visión radicalmente. Insisto, a principios del año incluso el Fondo Monetario veía una recesión para México. Ahora el Fondo Monetario tiene una de las previsiones más altas de 1%. Entonces ha sido un año de mucha información, de mucha incertidumbre, pero creo que siempre hay que estar bien aterrizados con los datos. Hay que tratar de analizar las noticias, analizar los datos de forma muy objetiva para tomar decisiones. México mantiene una posición muy privilegiada con Estados Unidos, tiene una buena perspectiva hacia el futuro. Creo que hay que mantenernos positivos en ese sentido. Y bueno, creo que sería esa mi recomendación
información para los mexicanos. Pues muchísimas gracias, información bien interesante para todos y por supuesto que vamos a seguir consultándote para que nos vayas actualizando sobre estos indicadores que son tan importantes. Muchísimas gracias a Pau Meseguer, él es economista en jefe de Multiva. Gracias, Pau. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, gracias a ti y quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. La salud en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio y en otras ocasiones hemos platicado sobre la importancia de detectar a tiempo el Alzheimer, pero sobre todo que se considere como una prioridad en salud pública. Y justamente para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea el doctor Erwin Chiquete. Él es doctor en ciencias, médico especialista en medicina interna, es neurólogo e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muy buenas noches, doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, Romina, muchas gracias. Doctor, y vámonos desde el principio, ¿por qué el Alzheimer debe considerarse como una prioridad en la salud pública? Sí, muy buena pregunta. Una de las explicaciones, la más importante, por supuesto, es que estamos envejeciendo poblacionalmente. Esto significa que hay cada vez más personas en edades más avanzadas y no solamente la enfermedad de Alzheimer, sino muchas otras enfermedades que se relacionan con el proceso de envejecimiento, pues las vamos a ver a más edad. Es decir, las vamos a ver a una mayor frecuencia conforme avancemos en la edad. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una de esas. Ahora, alguna precisión muy importante. El hecho de que la enfermedad de Alzheimer sea más común conforme avanzamos en la edad no significa que sea normal tener Alzheimer y problemas de memoria con la edad. Y esto es algo muy importante porque por mucho tiempo en algunos lugares se ha normalizado el que una persona de edad avanzada tenga problemas de procesamiento mental, problemas de memoria y problemas a veces de juicio, de razonamiento, etcétera. Los normalizan y buscan atención médica. A veces la familia lleva a los pacientes a atención médica ya un poco tarde porque como lo han normalizado, llevan a los pacientes usualmente ya para cuando esto ya cruzó un límite de su tolerancia. Por ejemplo, el paciente ya está siendo violento quizá o es muy suspicaz, piensa que le están escondiendo las cosas con mala intención, piensa que le están robando. Algunas personas ya desreconocen a la familia o tienen problemas para quedarse dormidos, en las noches están tratándose de despertar y haciendo actividades o retoman actividades que ya no realizaban, por ejemplo, el querer otra vez conducir un auto después de 20 años de no conducir. O sea, ese tipo de cosas a veces ya hacen que una persona sea llevada a atención médica, pero es un error esperarnos tanto tiempo, porque ahora que tenemos terapias que su ventana de oportunidad es temprana, es decir, solamente podemos usarla en etapas iniciales de la enfermedad de Alzheimer, tenemos que ser mucho más sensibles a detectar a las personas que están comenzando con problemas de memoria, con problemas de juicio, de razonamiento, de la velocidad con la que la mente procesa y se expresa. Entonces, es algo muy importante nada más a precisar que si bien es cierto vamos a ver más Alzheimer porque más personas, afortunadamente vamos a llegar a una edad bastante más avanzada, la población mexicana entonces está envejeciendo, nacen menos personas jóvenes, por supuesto, y tenemos más personas en edad avanzada, pues entonces eso va a generar una carga importante de enfermedad de Alzheimer, pero no tenemos que normalizarla, no tenemos que pensar que eso es normal por el proceso de la edad. Claro, doctor, muy buenas noches. Le saluda Marielena Vega. Oye, usted hablaba de la familia. ¿Qué impacto tiene esta enfermedad precisamente en la familia y en el sistema de salud? Sí, es un impacto tremendo que a veces no se mide desde el punto de vista numérico. Es decir, muchos de estos impactos son no mesurables, como por ejemplo el impacto emocional que puede originar el que una persona con demencia o con enfermedad de Alzheimer, porque necesita más cuidados, necesita más supervisión, gastos que tiene que ver, esos sí son mesurables, pero a veces no los medimos, gastos que tiene que ver con la atención de la asignación de personas que estén al cuidado de las personas con deterioro cognitivo o con enfermedad de Alzheimer, fármacos, ingresos a urgencias por no comprender qué es la enfermedad y qué es el delirium que presentan las personas con enfermedad de Alzheimer, serie de estudios que se hacen, etcétera. Los impactos son económicos, son emocionales, son también en la calidad de vida
carga de los cuidadores y del propio paciente, porque imagínense ustedes una persona que no está durmiendo adecuadamente en las noches, que se levanta, que está agresivo en las noches o que habla mucho en las noches o que se pone a regar las plantas a las 3 de la mañana, un señor que quiere sacar la camioneta a las 4 de la mañana porque cree que tiene una edad de hace 20 años y quiere volver a salir a trabajar, etcétera. Entonces es un impacto muy importante para la familia y para el sistema sanitario, pues también, porque el sistema sanitario entonces tiene que hacer frente para costear los exámenes que necesitan estas personas para ser evaluadas y los fármacos que requieren para tratar su enfermedad. Y justamente, doctor, hablando de los costos, ¿cuál es el impacto económico? ¿Cuánto le cuesta a un país no detectar o no atender el Alzheimer? No se ha medido de esa manera en México, o sea, no sabemos, por ejemplo, cuánto cuesta detectarlo y atenderlo y no detectarlo y no atenderlo. La verdad es que eso no lo tenemos medido en México. A nivel internacional se han hecho estimaciones y sí sabemos, evidentemente, que dependiendo del país que hace estos análisis, pues es el impacto económico porque los servicios tienen diferentes costos, los tratamientos tienen diferentes costos, pero lo que sí sabemos es a nivel internacional, la conclusión final es peor no identificarlo y tratarlo a tiempo que esperarnos a que el paciente se deteriore y entonces lo tratemos ya deteriorado. Les pongo un ejemplo. Si una persona es tratada en etapa temprana, ya tiene más de 70 años y es tratada en etapa temprana con los medicamentos llamados modificadores de la enfermedad y también los medicamentos sintomáticos, nosotros podemos demorar, podemos retrasar el que el paciente caiga a una situación cognitiva tan avanzada que requiera, por ejemplo, la supervisión constante o la institucionalización, es decir, llevarlo a un asilo, cosas que son muy costosas. Pensemos, por ejemplo, el costo de enfermería o de cuidados estrechos en una persona con enfermedad de Alzheimer oscila en México entre los 20,000 y hasta los 50,000 pesos por mes. Entonces, imagínense ustedes esperarnos a que el paciente ya se encuentre en ese estado de requerir 20,000 a 50,000 pesos por mes, nada más en honorarios de personas que van a cuidar al paciente las 24 horas. A menos de que esa responsabilidad la tome alguien de la familia, pero imagínense ustedes, es una persona que entonces tendrá que abandonar sus planes personales, tendrá que abandonar sus planes profesionales para dedicarse enteramente a cuidar a su familia. Eso es muy costoso y también complicado. Oiga, doctor, sabemos que ya las aseguradoras están atendiendo este tema dentro de sus pólizas. ¿En México también esto sucede? Sí, no hay una homogeneidad en ello, pero afortunadamente hemos tenido buena respuesta de las aseguradoras. Hay algunas aseguradoras que todavía están tratando de comprender este fenómeno porque pasa algo. La enfermedad de Alzheimer, si bien es cierto, es una forma de demencia. La demencia antes se consideraba una enfermedad psiquiátrica. Estamos hablando antes en el siglo XIX y en el siglo XX. Desde finales del siglo XX y para la fecha sabemos que la enorme, abrumadora mayoría de las causas de demencias no son enfermedades psiquiátricas, no vienen por una mala crianza en nuestra niñez, no viene porque no nos abrazaban de chiquitos, no viene porque nos trataron mal, sino viene porque se acumulan proteínas tóxicas que dañan las neuronas, así como pasa en la enfermedad de Parkinson, así como pasa en la enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica o ELA, en la que se empiezan a acumular proteínas que son tóxicas para las células y matan neuronas. Lo mismo pasa en la enfermedad de Alzheimer. Entonces no se trata de una enfermedad emocional, y se trata de una enfermedad derivada de una mala crianza o educación en la niñez, sino es una enfermedad biológicamente determinada y causada por el depósito tóxico de proteínas anormales en el cerebro que matan neuronas. Entonces, al no tener esa comprensión, algunas aseguradoras pues niegan el apoyo porque dentro de las pólizas normalmente es cláusula de exclusión el padecer una enfermedad psiquiátrica y entonces dicen, bueno, como la enfermedad psiquiátrica, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad psiquiátrica, pues no la vamos a cubrir y eso es un error. Y la verdad es que pues aparte de todo se están arriesgando a una demanda millonaria y a perder mucho dinero en una demanda grave. ¿Por qué razón? Porque tenemos evidencia biológica de la enfermedad de Alzheimer desde hace, cáiganse para atrás, más de 5 décadas. O sea, desde hace más de 50 años sabemos que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad total, completa, rotunda y absolutamente biológica. Doctor, ¿cuáles son los avances que se han logrado en México para mejorar la atención del Alzheimer? Pues tenemos avances muy notables, tenemos mejores recursos de diagnóstico, desafortunadamente no siempre se analizan en laboratorios mexicanos, pero por fortuna laboratorios mexicanos han hecho nexos con laboratorios en el extranjero para mandar muestras a los Estados Unidos, por ejemplo, para también a Europa, para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Como dije, es una enfermedad biológicamente determinada, así que actualmente se requiere que se demuestre que está
está acumulando proteína normal en el cerebro que se llama p-tau 217 o proteína tau, también en la patología de beta-amiloide. Eso ya lo podemos medir tanto en sangre como el líquido cefalorraquídeo. Tenemos neuroimagen y ya no es tan costoso realmente comparado como era antes. Y de tratamiento tenemos los mejores recursos de tratamiento que existen a nivel mundial, ya los tenemos en México. Estamos hablando de terapia modificadora de la enfermedad, como la terapia antiamiloide, que lo que hace es limpiar del beta-amiloide el cerebro y darle más tiempo a la progresión de la enfermedad, lo cual genera que el paciente más tiempo está en una etapa inicial o incipiente y tarda más en avanzar a la siguiente etapa, que es una etapa moderada o grave. Y también tenemos muy buenos medicamentos sintomáticos para mejorar, potenciar la memoria y potenciar el razonamiento general. Pues qué bueno, mucho todavía que aprender, qué bueno que ya tenemos tratamientos, qué bueno que ya hay medicamentos en territorio nacional para tratar esta enfermedad, por demás que por muchos años estuvo desconocida, hoy no, así que atenderla desde los primeros inicios, no, como ya lo dijo el doctor, no necesariamente es demencia, así que a checarnos. Muchas gracias, doctor Erwin Chiquete, él es director de Ciencias Médicos, especialista en medicina interna, neurólogo, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor, por esta charla, esta explicación y esperamos mantener comunicación abierta con usted. Gracias a usted. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Romina Román y Marielena Vega. Por el Heraldo Radio.